Bueno, hasta cuando Pedro niega a Jesús, lo tuvo que negar 3 veces. Qué raro que no lo negó una vez, ¿verdad? Lo negó 3 veces. Es interesante. Es que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son 3 personas diferentes, pero son un solo Dios, son el mismo. O sea que cumplen y buscan un mismo propósito. Y en esta hora, hermanos, quiero dar un mensaje, quiero predicar, ya que voy a aprovechar que tenemos la oportunidad de que algunos nos vean ahí por internet, ¿no? De explicar, tratar de explicar, pero sobre todo mostrar qué es o cuál es el verdadero amor de Dios. Tanto como creyentes como incrédulos tienen un concepto, hermano, muy errado de lo que es el amor de Dios. ¿Sí? Como que no lo ubican muy bien. En sí, pues, lo comparan mucho con el amor humano, ¿verdad? Algunos lo comparan con solapar, con dejar que las personas se pierdan. Y otros lo confunden con hay que destruirlas antes de que se destruyan ellas mismas. Así piensan, ¿no? Pues están a destruir, pues los destruimos nosotros, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué dejar que se destruyan? No, pero el amor de Dios va mucho más allá de lo que nosotros humanamente, dentro de nuestra mente y de nuestro corazón y de las cosas que hacemos en nuestra obra. El amor de Dios trasciende toda obra humana y todo pensamiento y todo sentimiento humano. El amor de Dios, hermanos, y Dios mismo no carecen de propósito. Son propósito. Y tanto se puede, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, tanto se puede ir de un lado como de otro, pero el propósito va a seguir siendo el mismo. Y ustedes saben cuál es el propósito, ¿no? Es el propósito de Dios. Por ahí muchos hablan de sueños, ¿no? Y ay, quiero que se cumplan mis sueños. Resulta que Dios también tiene un sueño. Y curiosamente, la gran parte de ese sueño no se va a cumplir, aunque sea el sueño de Dios. Interesante, ¿verdad? Y les voy a decir, no soy un hereje, es algo real de la palabra de Dios. El sueño de Dios dice su palabra que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el sueño de Dios. Cuando dice todos, se refiere a todos, aún aquellos que se van al infierno. Aún eso Dios quiere que sean salvos. Y quiere también que todos vengan al conocimiento de Él, que le conozcan. Ese es el sueño de Dios. Pero desgraciadamente muchos no van a lograr conocerlo. Muchos no van a lograr ser salvos. Pero ese es el objetivo de Dios. Y ese es su sueño. Ese es su amor y ese es su propósito. Y a nosotros se nos ha transmitido ese propósito. Pero ¿qué pasa, hermanos, con el cristianismo? Que parece que estamos desproporcionados, ¿no? Estamos sin propósito, pues, ¿verdad? Y una cosa sucede, hermanos, a nosotros como hijos de Dios. Obviamente le sucede al mundo, pero también sucede dentro del cristianismo. Y esto es que vivimos sin propósito. Pero vivimos, ¿verdad? Me refiero al propósito de Dios, no, porque hay muchos propósitos, claro. Vivimos sin el amor de Dios. Y algunos nos pasamos, nos sobrepasamos, ¿verdad? Y tratamos, ¿no?, de solapar. Por ahí yo veía como a la mamá, ¿no?, aquella que ama tanto a su hijo, que cuando viene su hijo que se robó una bicicleta, su mamá le esconde: vente, mijito, ¿verdad? Te quiero tanto, hijo, que vente, te amo, ¿verdad? Y es un propósito y es un amor. Otro, por el contrario, dice: no, yo tengo tanto, ¿verdad?, amor, o tengo el amor de Dios, dicen algunos. La verdad no me importa si te salvas o no te salvas, si no tienes a Dios, pues, ¿no? Y no buscan la forma, la manera de ¿cómo se dice?, de reconvenir o de redarguir a las personas. No importa las palabras que tan fuertes sean, o no importa que tan suaves sean las palabras, pero si no se edifica espiritualmente a las personas, pues, no sirve de nada, dice el apóstol Pablo. Si no hay amor en lo que haces, aunque sea muy espiritual tu don, si no hay amor, no sirve de nada, dice la palabra que se dijo el apóstol Pablo. Pero el chiste de esto, hermanos, o lo interesante de esto, ya analizando nosotros como cristianos, es que vivimos bajo nuestros propios propósitos. Nuestra búsqueda de lo que tenemos
nuestra mente, de lo que sentimos en nuestro corazón y de lo que hacemos con nuestras manos. Eso es nuestro universo y es el centro de nuestras vidas. Y no lo que está en la mente de Dios, el sentimiento de Dios y la obra de Dios, sino en nuestra obra, en nuestro sentir y en nuestro pensar. Y por eso los cristianos, hermano, yo hablo de cristianos, me gustaría un poquito también, ¿no?, que la gente que no es cristiana entendiera un poco de lo que es el verdadero amor de Dios, ¿sí? Pero muchos de los cristianos, hermano, hacemos tantas cosas, pero defendiendo nuestro razonamiento, defendiendo nuestro sentir y defendiendo nuestro proceder, pero no el de Dios. No buscamos, hermano, el propósito de Dios, porque es muy fácil decir las cosas. Es muy fácil decir al pecador: eres un pecador, ¿verdad? Eso es fácil. A alguien aquí le da miedo decirle que es pecador, ¿verdad? Eso es fácil. Es muy fácil decir, decía alguien por ahí, es muy fácil decir: Cristo te ama. Muy fácil. Lo difícil es decir: yo te amo. Bueno, hasta cierto punto también es fácil decir a alguien: yo te amo. Es muy fácil escribir y decir: esto es pecado. Muy fácil decir a la gente: eres un pecador, necesitas arrepentirte. Dios te ama, necesitas arrepentirte. Es muy fácil hacer eso, hermano. ¿Saben qué es fácil también, hermano? Te lo voy a decir. Pero es muy fácil, hermanos. Yo puedo decir: ¿quién está dispuesto a decirle a este mundo, ¿verdad?, que está en pecado? ¿Quién está dispuesto a decirle a este mundo que Dios lo ama? ¿Quién está dispuesto porque hay muchas personas que están dispuestas a decir a las personas que hay un juicio, que viene un juicio, y hay un infierno, y uy, qué miedo, te vas a morir, y vas a vivir eternamente en el infierno sin Dios. Y es muy fácil hacer eso, y muy fácil decir: Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar, tu destino es el cielo. Eso es muy fácil. Las palabras son fáciles. Y muchos van a levantar la mano, y muchos ya han levantado la mano, y muchos hacen todas estas cosas que estoy diciendo. Pero la pregunta que Dios hace, que Cristo Jesús nos hace, el Espíritu nos hace a nosotros es: ¿pero cuántos están dispuestos a dar su vida? ¿Cuántos están dispuestos a hacer a un lado todo lo que son sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones, por la obra de Cristo? Cristo dice: ¿cuántos están dispuestos a dar su vida por mí? ¿Cuántos están dispuestos a dar la vida por el mundo de la misma forma en que Cristo Jesús dio su vida? ¿Sí? ¿Cuántos están dispuestos? Y cualquiera podemos decir palabras, hermanos, pero dar nuestra vida, eso sí que no, ¿verdad? Por ahí mi tío Ernesto le decía a mi mamá, hay una canción de la Tierra Prometida que dice: morirías por tu hermano. Y la canción lo contesta y dice: creo que no, creo que no. Sí lo quiero, pero no para tanto, ¿verdad? Y mi tío Ernesto le decía a mi mamá: morirías por el tata, porque así me decía, ¿no? Morirías por tu hijo. Maquiavélico, ¿verdad? ¿Sí? Es difícil. ¿Saben qué es fácil, hermano? Amar a Dios, amar a Cristo, muy fácil, hermano. Facilísimo. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor, todo lo merece. Pero ama a tu prójimo. Es cierto. Muchas personas, muchos cristianos ambulantes andan por allá afuera, ¿no?, de las iglesias, y dicen que aman a Dios, pero de una cosa tremenda, ¿verdad? Pero odian a los pastores, odian a las iglesias, les hacen un nombre de hipócritas. Amar a Dios, hermano, cualquiera, ¿verdad? A los borrachos aman a Dios, andan por ahí. Amo a Dios, pero ama a tu hermano, ama a tu iglesia, ama a tu prójimo, ama a este mundo como Cristo ama a este mundo. Entonces, que no. Fíjense la forma en que Jesucristo reta a sus discípulos. Y me gustaría contarles esta anécdota, ¿no? Lo voy a leer, claro, en la palabra de Dios. Uno por ahí que exigen, no, o sea, si no tienen la Biblia en la mano, que... Pero aquí la tengo, la Biblia en mi mente y mi corazón.
sea, son páginas, hermanos, que si uno no las obedece, pues siguen siendo páginas, ¿verdad? Pero cuando está en el corazón y no lo obedece, pues, se transforma en lo que es, en vida. Dice ahí, cuando Jesús anuncia su muerte, ahí en Mateo capítulo 16, ay, creo que ya me alargué mucho, ¿no? Pero bueno, capítulo 16, versículo del 21 en adelante, voy a leer hasta el 27, porque ahí en el 28 habla de que algunos no van a ver la muerte, ¿no? Bueno, eso no tiene nada que ver. Pero sí me gustaría ver ahí cuando Jesús anuncia su muerte, en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 21 al 27, dice, se lo voy a leer, hermano, si usted no tiene Biblia. Dice, desde entonces, hablando de Jesús, comenzó a decir a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Pero dice, resucitar al tercer día, claro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, Pedro, que tenía su propósito mental, sentimental y también, en cuanto a obra, se lo trae aparte a Jesús, el apóstol Pedro. Pedro acaba de confesar a Jesús, hermano. Digo, tú eres Jesús, pero eres el Cristo. ¿Y sabes lo que significa que es el Cristo? Es Dios, es su Salvador. Sí, eso es, el elegido, el ungido, perdón. ¿Sí? Y el Señor le dice a Pedro, esto te lo reveló, ¿verdad? Dios. Y sobre este tipo de piedras, dice, tú que eres piedra, y sobre esto, tú eres Pedro, dice, pero sobre este tipo de rocas, sobre este tipo de confesiones voy a edificar mi iglesia, dice el Señor. Imagínense, Pedro, tremendo, pero después aquí como que se desconectó un poco de Dios, Pedro. Y entonces, tomando la parte, comenzó a reconvenirle al Señor Jesús, imagínense, diciendo, Señor, ten compasión de ti, Señor, que puedes, ¿verdad? En ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús, de una forma muy fuerte, se volteó y le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones, dice, la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, dijo el Señor. Porque todo el que quiera, dice, salvar su vida, la va a perder, la perderá, dice ahí. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará, dijo Jesucristo, al hombre, si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre, dice, vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y así, pero se dan cuenta, hermanos, de la desconexión, hermanos. Muchas veces los cristianos, y sobre todo el mundo, porque no tiene ninguna conexión con Dios, con el mundo espiritual que tenemos, del despropósito que tenemos, ¿sí? Comparado con el propósito de Dios. Jesucristo vino con un propósito. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo. Y Jesucristo vino con ese amor también, a cumplir con ese propósito. Y ese propósito era que iba a morir. El apóstol Pedro, por ahí su discípulo Pedro, le dice, pues, Señor, pues no, reprendo tu profecía, ¿verdad? No, Señor, declara prosperidad, ¿no? Declara vida, vas a vivir 100 años, Señor. Él venía a hacer algo, el Señor Jesucristo. Y fíjense, una de las cosas que nosotros muchas veces dejamos de entender, hermanos. He escuchado una frase, muchas frases he escuchado, que muchos dicen, es que a veces nos creemos más buenos que Dios. Porque últimamente ahí en Facebook, ¿no? Y en nuestras páginas de la iglesia siempre hablamos del amor de Dios, porque ese es el motor, hermanos, de la vida cristiana. Y muchos se confunden porque creen que el amor de Dios es que vas a dejar el pecado. No, el amor de Dios es un propósito, acuérdense. ¿Sí? Y dicen ellos, es que no puede ser más bueno que Dios. Y yo les contesto, y no puede ser más malo tampoco que Dios. No puede ser más bueno, ni puede ser más malo, tampoco puede ser más justo, ni más injusto tampoco. No se puede, hermano. Y a veces pensamos que Dios es bipolar, no sé qué, ¿verdad? De repente anda muy enojado, de repente anda muy contento. Pero no es bipolar el Señor. ¿Sí? ¿Sí? Lo es.
Muchas veces Él tiene misericordia. Muchas veces Él hace juicio, pero nunca deja de amar. Él es amor. Y Jesucristo aquí venía a morir. Él venía con un propósito. Y venía a dar su vida. ¿Saben, hermano? Jesucristo llamó hipócritas a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, a los ancianos de la fe judía. Y una vez entró con un chicote, ¿no? Y corrió del templo y le dijo, y por ahí por ejemplo Bautista le dijo raza de víboras, ¿no? Pero muchas veces los llamó de hipócritas, de tantas cosas tan feas. Pero aún así, hermano, Él murió por ellos también. Él entregó su vida. Y yo veo tantos, hermanos, que son tan buenos para hablar, y tan buenos para maldecir, y tan buenos para bendecir también, claro está. Pero ¿y la vida? ¿Están dispuestos a dar su vida por esa persona? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por tu hermano? Y dar la vida por las personas que no conocen a Cristo. Y quién sabe si la van a conocer. ¿Estás dispuesto, hermano? Jesucristo lo hizo. Jesucristo no solamente habló, ¿no? Jesucristo murió por nosotros. Y no van a salir que no mencioné la resurrección. Pues, ay, no mencionó la resurrección, dicen. Está hablando del sacrificio de Cristo. Sí, estoy hablando de eso. Claro que resucitó, ¿verdad? Y ahora está a la diestra del Padre. Y ahorita estamos cantando eso. Y no solamente lo hizo Jesucristo, los siervos del Señor, sus santos apóstoles, nuestros hermanos, nuestros consiervos, dice la palabra, también dieron su vida, no solamente hablaron. No solamente el apóstol Pablo fue fuerte en las cartas que escribió contra la apostasía, contra la prevaricación, sino que él murió por la obra. ¿Tienes mucha fe, hermano? Dijo Santiago, pues muéstrame tu fe y tus obras, a ver. Son puras palabras. La sana doctrina no son puras palabras. La sana doctrina son hechos. Es acción, esto es la sana doctrina, hermano. La sana doctrina es dar tu vida por la obra de Cristo. Y me conmueve de gran manera a mí, hermanos. Y nada más fíjense de qué forma seguir el propósito de Dios, ¿verdad? Triunfa, actúa, ¿verdad? Se manifiesta. Y de alguna otra forma, ¿no? siempre triunfa el propósito de Dios y su obra, siempre. En la mañana estábamos viendo el testimonio y la vida, ¿no? de Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Ese siervo amado, precioso Esteban. ¿Sí? Y fue muy fuerte lo que él le estaba diciendo al Sanedrín, a los judíos ahí. De tal forma que los judíos se dice que están cogiendo sus dientes acá. Porque le dijo a Esteban, duros de servir, ¿por qué no entienden? ¿Por qué siempre están en contra del Espíritu de Dios? Fue fuerte lo que le dijo. Y dice que cuando él voltea al cielo ve al Hijo de Dios, ve al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos pues dicen, no, pues a ver cuándo, ¿verdad? Está diciendo herejía, vamos a apedrearlo. Pero no lo apedrearon porque dijo que Jesús estaba a la diestra de Dios, sino por toda la cosa que se había dicho. Eran tan fuertes, ¿sí? Diciéndole que resistían al Espíritu de Dios. Y lo lapidaron, hermano, lo apedrearon a Esteban. De tal forma, hermano, pues que inevitablemente él murió por la fe. No solamente habló, sino que fue sacrificado, dio su vida. Y cuando estaba a punto de morir Esteban, hermano, dijo unas palabras preciosas que siempre que las recuerdo se me hace en la garganta por lo que estaba sucediendo en ese momento. Y todos los que lo apedrearon, estaba un joven por ahí, dice que le ponían la ropa, sí, porque ellos tenían túnicas así, pues para tirar la piedra, pues quitaban la ropa y para apedrear más a gusto, ¿verdad? Y se lo dejaban a un jovencito ahí que se llamaba Saulo. Y él, no, yo aquí le cuido la ropa, y se apedrean, ¿no? Sí. Adelante dice, Saulo consentía, dice, que apedrearon a ese hombre. Pero salen unas palabras, hermanos, completamente llenas del Espíritu Santo y llenas de amor y del propósito de Dios en Esteban. Que muchas veces a nosotros, a los muy buenos nos falta y a los muy malos también les falta, hermanos. Hermanos, nos falta ese amor.
Y Esteban dijo: Señor, no les tomes a cuenta este pecado. ¿Por qué a esos prevaricadores, muchos dicen, a esos perros, dicen, a esos apóstatas? Por ellos también murió Jesús. Y dijo Esteban: Señor, no les tomes a cuenta. No tomes a cuenta este pecado. Y le digo que fue lo más maravilloso, que así fue. Porque entre la multitud estaba Saulo, el apóstol Pablo, y Dios no le tomó en cuenta ese pecado, sino que lo convirtió en un apóstol. Y se convirtió en el apóstol y misionero más grande, hermano, que yo jamás he conocido y he leído en la palabra de Dios. El apóstol Pablo. Y sus disertaciones, hermano, su explicación de lo que Jesús hizo y de la ley son tremendas, hermano, que hasta el apóstol Pedro dice: no lo entiendo, ¿verdad? Son difíciles de entender. Pero Dios no le tomó en cuenta ese pecado por ese hombre precioso. Le dijo: Señor, no tomas en cuenta, porque a lo mejor uno por ahí, Señor, te va a servir, ¿verdad? Porque tu propósito, mi Señor, no es condenarlos, no es que se van al infierno, es que tú los quieres salvar, ellos también. Ellos no saben, por eso me están apedrando. Pero aún tu amor sigue, mi amor por ellos sigue de todas maneras, Señor. Y su palabra, y tan así fue lo que estaba salvo. Y las cosas maravillosas que ahora sabemos del Señor, por esa misericordia y por ese amor. Posteriormente el apóstol Pablo nos da viendo su vida por Cristo Jesús. Y ahora yo te pregunto, hermanos, pues, ¿qué estás dispuesto a hacer por el amor de Cristo? Y el Señor, el que no tome su cruz, dice: no puede ser mi discípulo. Pedro, estás equivocado, Pedro. Pedro sabe lo que pasa cuando Jesús se va a morir. Él lo niega 3 veces, dice su palabra. No fue una vez siquiera, ¿no? En la ley judía necesitaba 3 testigos, ¿verdad? Y lo niega 3 veces a Jesús. Pero cuando Jesús resucita, hermanos, sí pasa algo extraordinario. Él pues resucita, se le aparece a los discípulos y Jesús está con ellos. Y entonces le pregunta a Pedro algo muy interesante, ¿no? Y dice: Pedro, ¿me amas? Ay, eso no la pregunta, hermano, porque me imagino cómo se habrá sentido Pedro, ¿verdad? Me negó 3 veces. Y ya que resucitó Jesús, todo pasó, todo está bien, todo tranquilo. O sea, así era el asunto. Dice: Pedro, ¿qué pasó? ¿Me amas? Y Pedro dice: no, sí, te amo, Señor. Y dice el Señor: apacienta mis corderos. Y otra vez el Señor como que le quería recordar lo que había pasado, ¿verdad? Le quería recordar de qué forma Él tenía sus propósitos, ¿verdad? En su mente, en su corazón, en sus manos. Y porque dice que le cortó la oreja, sí, a un hombre, y dijo el Señor: no es por ahí la cosa. ¿Me amas? Le dijo por segunda vez: ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, te amo. O sea, apacienta mis corderos. Apacienta. Y por 3ª vez le dijo: ¿me amas, Pedro? Y ahí Pedro pues se acordó, ¿no? Dijo: Señor, pues tú sabes todo, Señor, pues ¿para qué? ¿Para qué me preguntas? Tú sabes que te amo. Y el Señor le dice una palabra preciosa que antes me lastimaba mucho, pero ahora le digo: Señor, no cabe duda que tú nos has predestinado, ¿verdad? Tu amor nos ha predestinado, Señor. Dice, Pedro dice: ahorita que eres joven, vas para donde tú quieras y haces lo que tú quieras, Pedro, en tu juventud, en tu inmadurez. Pero cuando tú eres viejo, vas a dejar que hagan contigo lo que quieran los demás. Y el Señor se lo demostró y le dijo: sígueme. ¿Y saben qué, hermano? Pedro lo siguió y murió también por él. Y la pregunta es, hermano, ¿cuánto estamos dispuestos a defender la sana doctrina, o a defender el amor, o la justicia, o la misericordia de Dios con palabras? Sino cuánto estamos dispuestos a defender todo eso con nuestra vida, haciendo un lado todas las cosas. A veces nos ponemos muy justos, a veces nos ponemos muy impíos. Pero ni una cosa ni la otra. ¿Saben lo que dijo el sabio Salomón en Eclesiastés? Creo que es el capítulo 7, versículo, creo que el 16 empieza, si usted lo quiere leer. Dice: he visto algo en mi vanidad, dijo Salomón. Al justo, dice, que por su justicia
justicia perece y se muere por su justicia. Pero fíjense lo que dice: por su justicia. Y he visto al impío que por su impiedad, dice, alarga sus días. Qué cosas tan contrarias. Entonces nos aconseja y dice: no seas tan justo, no seas tan justiciero. Y el Señor, te creas tan justiciero, ni tan justo, ni tan sabio, porque vas a perecer. Tampoco seas tan impío, ¿verdad? ¿Acaso quieres vivir muchos años? Tienes que perecer también. Dice: pero aquel dice que teme a Dios, dice, todas las cosas le van a salir bien. Estamos aquí, hermanos, para dar nuestra vida. Y yo te digo, hermanos, yo sé que amas a Dios, yo sé que conoces su palabra, yo sé que predicas su palabra, pero estás dispuesto a dar tu vida por tu hermano. Estás dispuesto a dar tu vida por este mundo, de la misma forma en que Cristo dio su vida por este mundo. Estás dispuesto a dar tu vida por Cristo. Estás dispuesto. Pues a esto has venido. A eso has venido. Dios te bendiga, mi hermano.